Y en el día de hoy, la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué Jesucristo? ¿Por qué Cristo? Y vamos a pausar Romanos y vamos a brincar hacia su derecha la epístola a los Colosenses. ¿Por qué Cristo? Y vamos a ver que en el primer capítulo de la epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo está exponiendo quién es Cristo. ¿Por qué Cristo? Yo no sé ustedes, pero yo he escuchado muchas veces decir a personas yo creo en Dios, pero no creo en Cristo. Yo creo en Dios, pero todos los caminos me llevan a Dios. Así que Jesucristo, hay que estar más abierto, hay que tener una mente más abierta. ¿Lo has escuchado? Yo sí lo he escuchado. Pero Pablo es bien específico, así como lo fue con los romanos acerca de la fe en Jesucristo. Pablo es bien específico aquí a los colosenses. Y Pablo primeramente está comenzando en el primer capítulo, dándole gracias al Señor, capítulo 1, versículo 4 de Colosenses. Y vamos a ir saltando, pero vamos a ir específicamente, el mensaje central va a ser en el versículo 15 hasta el versículo 20. Pero vamos a ir viendo cómo Pablo prepara el terreno aquí. Y dice, versículo 3, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Recuerdan de la fe en Jesucristo, de la cual Pablo hablaba en Romanos, con la que éramos la justicia de Dios se revela a través de la fe en Jesucristo? Pablo está admirando la fe en Jesucristo de la iglesia en Colosenses. Y esa fe en Jesucristo se traduce, se manifiesta, se evidencia en el amor los unos a los otros. Dice, vuestra fe en Cristo Jesús, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, o sea, una relación vertical con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y entonces Pablo está hablando en la segunda parte del versículo 4, habiendo oído también del amor que tenéis a todos los santos. Es una manifestación horizontal. Yo no puedo amarte a ti y tú no me puedes amar a mí por tu propia iniciativa, ni en base a tus méritos ni los míos. Porque si fuera en base a tus méritos y a los míos, tenemos muchas razones para estar separados y cada cual calabaza, cada cual para su casa. ¿Verdad que sí? Pero cuando nosotros, por medio de la fe en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús es la que nos une. Es nuestro común denominador. Porque tú y yo, de la nacionalidad de donde vengas, el idioma que tú hables, del nivel socioeconómico que tú estés, que tú trabajes, con el pasado que hayas tenido y el que yo haya tenido, todo ese tipo de cosas, Dios las pasa por alto y lo que Él ve es que por medio de la fe en Cristo Jesús, tú has sido sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Dios y que ahora tú eres hijo, hija de Dios y yo soy hijo, hija de Dios. Soy hijo de Dios y mi esposa es hija de Dios. Ahora con la moda esta de los géneros, pues imagínate, y me están viendo en la casa, Dios mío. Entonces, ¿qué ocurre? En base a eso, ahora el amor, puedo manifestar el amor de Dios. El amor de Dios hacia los santos. El amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y tú puedes amarme también con las cosas bonitas, buenas, lo bueno, the good, the bad and the ugly en mí. Lo bueno, bonito y lo feo de mí.
tú me puedes amar, porque es en base a que somos hijos de Dios. Y eso nos hace hermanos, hermanas. Eso nos ha puesto un cuerpo. Y entonces, pero ahí Pablo dice, la causa de la fe y el amor es, versículo 5, la esperanza que os está guardada en los cielos. La causa, tú y yo compartimos la fe en Jesucristo, la salvación, la justificación, el ser hermanos en Cristo. Podemos amarnos, pero compartimos la esperanza que está reservada para todos nosotros en base a la fe en Jesucristo. ¿No les parece eso un motivo para estar llenos de júbilo? Esperanza reservada. Cuando vemos el mismo Jesús que hablaba a sus discípulos en Juan capítulo 14, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y aquí yo les tengo lugar reservado para ustedes. Es ese lugar en Cristo Jesús que tenemos por la causa de Cristo Jesús, que tenemos reservado para nosotros, que Él tiene reservado para nosotros. Y eso nos une. Eso nos hermana, eso nos identifica, eso nos da un motivo para estar llenos de gozo. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea la gloria de nuestro Dios. Pero sigue aún así, en medio de nuestra fe y del amor hacia los santos y de esa esperanza, el génesis de todo esto es por la palabra de la esperanza de la cual habéis oído, por la palabra verdadera del evangelio. La palabra llegó a nuestras vidas. Escuchamos la palabra causó fe en nosotros, porque el Espíritu Santo vivificó la palabra, trajo vida. No son meras palabras bonitas, son la palabra viva de Dios. Y el Espíritu Santo tomó esa palabra y habló directamente a nuestros corazones. Produjo en nosotros la necesidad de arrepentirnos y la necesidad de rendirnos a Dios. La palabra verdadera del evangelio no es cualquier mensaje de motivacional. Por eso es que a mí me causa un dolor muy grande cuando desde el púlpito se pierde tanto tiempo en mensajes de motivación en esteroides, cuando es la palabra la que causa. ¿Con qué vivirá con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es la palabra la que causa nuestras vidas. La palabra la que confronta la perfección de Dios y nuestra imperfección, y nos lleva a ese punto de que, Señor, te necesito. Y entonces, quien también, como lo habréis aprendido, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro. Ahora, esa palabra, perdón, brinqué el versículo 6. Esa palabra ha llegado hasta nosotros. Versículo 6. Esa palabra del glorioso evangelio ha llegado a nosotros. Dice, y lleva fruto y crece en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Esa palabra, que la palabra del evangelio causó en nosotros, desde el día que lo escuchamos, llegó a nuestras vidas el evangelio, da fruto y crece. Y entonces, fíjense a donde Pablo está llevando a los colosenses. Versículo 9. Que desde el día que lo oímos, todas estas noticias de que ustedes
de la fe de ustedes en Cristo Jesús, del amor hacia todos los santos, por causa de la esperanza, ¿verdad?, causada por la palabra verdadera del Evangelio, que ese Evangelio, esa palabra está creciendo, ha dado fruto, está creciendo en cada uno de ustedes. Entonces Pablo está orando y este es el mensaje. ¿Por qué Cristo? ¿Y qué es lo que la exhortación que Dios está causando en nosotros? Dice, Pablo está orando y pidiendo de que sea, versículo 9, de que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Escuchen bien. Pablo está orando aquí para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No ya bajo la ley, sino en la fe en Cristo Jesús, que ustedes, por causa de la fe en Cristo Jesús, ustedes sean llenos de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante que tú conozcas la voluntad de Dios? Porque si tú conoces la voluntad de Dios para tu vida, tú vas a andar como es digno del Señor. En otras palabras, el conocimiento de la voluntad de Dios te da la facultad para que tú tomes las decisiones correctas, para que tú tomes las acciones correctas, para que tú digas las cosas correctas y te desenvuelvas correctamente como es digno del Señor. Pero si tú no eres llena del conocimiento de la voluntad de Dios, lo que ocurre es que vamos a estar, ¿saben? En casa, en una de las casas, del hermano Miguel y Laura, que tienen un polos, ¿verdad? Billar, ¿verdad que sí? Ustedes son los que tienen el billar en la parte de afuera, ¿verdad que sí? Pues, ¿le llaman billar o el polos? ¿Cómo se? Billar, ok. Y entonces la pelota de billar tú le das, no tiene dirección, pam, 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 y se va por la deriva y así. Ustedes se imaginan tu vida y la mía como si fuera una pelota de billar, que tú le das un cantazo y va por donde le dé la gana, literalmente. Pero el conocimiento de la voluntad de Dios te da una perspectiva. Te da una perspectiva de cómo tú has de andar conforme a cómo es de Dios. Entonces, pero no solamente eso. Dice, fortalecidos, llevando fruto en toda buena obra. O sea, todo lo que tú hagas, aún a nivel de tu trabajo, en lo natural, va a haber fruto. Aún en el nivel en que tú te desempeñas con tus compañeros de trabajo, va a haber fruto. Aún en el nivel que tú te desempeñas con tu esposo, tu esposa, va a haber fruto. Aún en el nivel que tú tratas a tus hijos, tú crías a tus hijos, va a haber fruto. Aún en el nivel en que tú llevas a cabo tus finanzas, va a haber fruto. Aún en el nivel en que tú estás manejando en la carretera y el carro que estaba detrás de ti, que vino de un carril, te hace un corte y te dan ganas de levantar los 5 dedos, aún es manifiesto en el dominio propio. ¿Me doy a entender? En todas las áreas de nuestras vidas, aún en la protección de nuestro matrimonio. Yo le puedo decir una cosa, como sacerdote en mi casa, como cabeza en mi casa, Dios me ha dado a mí la responsabilidad de proteger a mi esposa.
y de proteger a mi matrimonio. Y mi esposa, Dios le ha dado la responsabilidad de no de ser la persona subyugada al autoritarismo mío, sino que como Cristo amó a la iglesia, ella se entrega y ella lo hace para el Señor. Hay un reconocimiento, hay un respeto, aún en esas cosas. Dios quiere que llevemos fruto en todo. Dios quiere que nosotros le manifestemos a Él y sea visto en todo. ¿Saben lo trágico que es? Muchos pastores que predican la palabra detrás del púlpito y demudan sus rostros y su vida privada es un desastre. Los hijos están bien rebeldes porque la persona que ven detrás del púlpito y la persona que ven en la casa son dos personas distintas. Entonces no hay fruto. Es importantísimo. Pablo aquí no está hablando de la parte espiritual solamente. Pablo está hablando de todas las áreas de nuestras vidas, porque Dios es un Dios integral. Dios te toma a ti y Él quiere cambiar y transformar todas las áreas de tu vida. Pero entonces, fíjense, eso es en la parte del andar. Dice, versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. En medio de tus pruebas, en medio de tu enfermedad, en medio de tus circunstancias, en medio de aquel jefe que te tiene fichado y te quiere poner tú fortalecido con todo poder, fortalecido con todo poder, sabiendo que tu única esperanza está en Cristo Jesús, sabiendo que Dios te trajo ahí y Dios te va a sacar. Pero es Dios quien te saca porque tú le perteneces. Tú eres hijo, hija de Dios. Y donde quiera que tú pones tu pie, tú eres embajador, embajadora de Cristo. Donde quiera que tú pones tu pie, tú representas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú llevas la luz de Cristo en ti. Y eso es muy fácil decirlo. Cuando las cosas están bonitas, alabar a Dios. Cuando las cosas me salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo en medio de mis quebrantos. Ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Ahí es donde ahí es donde el gas pela. Ahí es donde la cosa se pone buena. Y ahí es donde más tenemos que aferrarnos a la fe. Ahí es donde más tenemos que agarrarnos. Pero aún Pablo está aún más. Dice, ¿cómo? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Con gozo y dando gracias. Primera de Tesalonicenses, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias en todo, donde quiera que tú estés, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Saben una cosa? Dios conoce tu situación. Dios conoce donde tú estás ahora mismo. Dios conoce tus circunstancias. Dios conoce tus temores. Dios conoce todo. Y como tú sabes que tú has puesto tu fe en Cristo Jesús y que ahora tú estás en una relación personal con Él, Él conoce todas tus necesidades. Él conoce cómo tú te sientes. Él conoce tus frustraciones. Tú puedes entrar en el reposo del Señor, pero eso causa un gozo. Es un gozo muy grande. Eso es un gozo tan grande que es contagioso. El saber que yo no dependo de las cosas que me ocurren aquí, porque mi Dios es grande, fuerte y poderoso y no hay nada que pueda contra Él. Eso nos debe llenar de gozo. ¿Sabe una cosa? No hace mucho, en esta semana, me encontré con una persona que fue el jefe mío. Y me contó que le habían diagnosticado de un cáncer bastante agresivo. Y lo tienen que pasar por una operación y tienen que pasar por el tratamiento, todo ese tipo de cosas. Y este es un hombre de Dios. Este es un hombre que realmente ama al Señor. Y una de las cosas que me estaba diciendo es, mira aquí, yo tengo una paz tan grande, él me decía, yo tengo una paz tan grande, porque aquí una de tres cosas puede pasar. Una,
que Dios milagrosamente me sane completamente, sobrenaturalmente. 2, que Dios utilice a los médicos para sanarme completamente. O 3, que me lleve con Él. Cualquiera de las 3 es buena. Cualquiera de las 3 no es deseable para mi familia. Yo quisiera estar con mi familia, pero cualquiera de las 3 es buena. Y yo tengo un gozo muy grande. Y tengo una paz tan grande. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Este gozo que yo siento en mi alma es porque yo sigo a quien es fiel. ¿Saben que yo te voy a fallar? Yo como pastor, si no te he fallado ya, prepárate, te voy a fallar un día. Voy a quedar mal contigo. Me vas a invitar a tu casa a comer y se me va a olvidar. No. Eso no. No, eso tampoco así. Pero yo les voy a fallar en una manera u otra. Me voy a ver insuficiente en una manera u otra. Pero ¿saben una cosa? Aquel que es fiel, Él es fiel y verdadero. No confundas la grandeza de la fidelidad de nuestro Dios por la imperfección de un siervo inútil que depende de la gracia de Dios cada día para poder respirar y poder vivir. No confundas una cosa con la otra. Mucha gente abandona la fe por culpa del pastor. Y yo te quiero decir una cosa, Dios es mucho más grande que el pastor. El pastor de los pastores, Cristo Jesús, ese es tu pastor. Ese es quien te habla, ese es quien te predica, ese es quien habla a tu corazón. De Él es que tú tienes que depender. En la fe en Él es que tú te tienes que afincar. En la fe en Él es que tú tienes que agarrarte. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo? Ahora vamos a verlo por qué, rapidito. Versículo 15 al 20. Nos habla primero quiénes los atributos de Jesús. Él es la imagen, Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando habla de la imagen del Dios invisible, es un representativo de la forma de Dios. Es la misma forma de Dios. Es la forma y apariencia de Dios que se hace visible para ti y para mí. Juan capítulo 1 versículo 18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está sentado en la diestra del Padre le ha dado a conocer. Primera de Juan dice que Dios ha dado vida eterna y la vida eterna está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Cristo es la imagen de Dios. Tú no puedes entrar en una relación con Dios sin Cristo. Así que tú tienes que poner tu fe en Cristo. Tú tienes que poner tu fe salvadora en la persona de Cristo Jesús. Número 2. Dice el primogénito de toda creación. Y aquí la palabra primogénito significa el primer nacido. El primogénito que tiene la virtud y tiene la facultad y tiene todo el privilegio de ser exaltado, de ser Señor, de ser glorificado. El primer nacido, que en el griego utiliza la palabra prototokos, primogénito prototokos. Y esto es importante porque un día, un sábado, posiblemente alguien va a venir a 2 personas con unos maletines en las manos, vestidos con saco y corbata, tocando la puerta, dándole un magazine de despertar
o de la atalaya y te va a crear un argumento diciendo de que Jesús fue el primer creado. El primer creado, utilizando y eso no es nuevo de los testigos de Jehová, eso trasciende de una doctrina que salió de la iglesia del primer siglo, del arianismo, que habla de que Jesús fue creado. Pero si hubiera sido así, ahí en el original no dijera prototocos, diría prototquistos. Prototquistos significa el primer creado. Y eso es lo que y esto es importante que ustedes lo sepan, porque cuando venga un testigo de Jehová a decirle, no, pero es que Jesús no es Dios. Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios porque fue creado. No, en el original dice el primogénito de toda creación. El primogénito es el primer nacido de toda la creación. Y eso tiene unas implicaciones. Dice el primer nacido de toda creación, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a ver la cosa aquí. Cristo Jesús es el medio, primeramente es el creador. Número 2 es el medio a través y es el objetivo. Quiere decir que Cristo dice en Él, a través del cual todo fue creado, el medio, en Él fueron creadas todas las cosas. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Fue a través de Él y para Él el objetivo. ¿Me doy a entender? Él es el origen de todas las cosas en Cristo Jesús. Lo habla más claro también en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 3, que dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que quiere decir es que Jesús tuvo una participación trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la deidad, en la creación. Por eso es que usted lee el libro de Génesis y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso que dice, cuando llegó el pecado, el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Está hablando de un Dios trino. Así que, pero todo fue creado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así que Él es creador, Él es el medio y el objetivo de la creación. Entonces luego dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso habla de la preexistencia. Él es eterno. La preexistencia de Jesús, la preexistencia de Cristo, la eternidad de Cristo y la subsistencia. Dice que nada de lo que ha sido hecho se puede sostener sin Él. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice que todas las cosas en Él subsisten. Y entonces, nos lleva a un poco más. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos. No solamente es el primogénito de la creación, sino que es el primogénito de todos los muertos. O sea,
Él es antes que todos nosotros. ¿Por qué Cristo? Pues ¿sabe una cosa? Porque Cristo es Dios. Porque a través de Él es que nosotros podemos entrar en una relación con Dios. Y entonces, al Padre, en base a todo eso, dice, fíjate que dice, Él es principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. A Dios Padre le agradó que en Cristo Jesús habitase todo lo que es el estar completos, la plenitud de la deidad en Cristo Jesús. Toda la plenitud en Cristo Jesús. El reunir todas las cosas en Cristo, el propósito eterno de Dios. Y entonces, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Por qué Cristo? Tú no puedes entrar en una relación con Dios si no es a través de Cristo Jesús. Y si tú no tienes una relación, si tú no has confiado tu vida al señorío de Cristo Jesús, a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él, siendo Dios, se hizo hombre y Él tomó todo el pecado de la humanidad, porque Él sin haber pecado, Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos llamados justicia de Dios. Y eso cobra efectividad en tu vida cuando tú pones la fe en Cristo Jesús. Cuando tú dices, Jesús, yo no soy digno de ti. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una sola palabra basta para salvarme. Señor, yo soy pecador, pecadora, pero yo reconozco que tú pagaste el precio en mi lugar. Eso se llama el sacrificio sustituto. Él era el único que lo podía hacer porque Él es Dios. Y Él lo que hizo fue tomar forma humana y morir en la cruz del Calvario, porque nadie más podía pagar el precio en tu lugar ni en el mío. Pagó la deuda delante de Dios, para que entonces tú y yo podamos ser reconciliados con Dios, para que tú y yo podamos entrar en una relación con Dios. Y por eso es que en Hebreos capítulo 12 dice que mantengamos nuestros ojos puestos en el autor, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor de la fe. La fe en Jesucristo es lo que nos da la esperanza. La fe en Jesucristo es lo que te va a salvar a ti. La fe en Jesucristo es lo que te va a entrar en una relación directa con Dios. La fe en Jesucristo es verdaderamente el ejemplo vivo de que Jesús ejerció la fe muriendo en la cruz, porque Jesús tenía su mirada puesta en el gozo puesto que estaba en el otro lado de la cruz. Tras la cruz de Cristo, tú y yo y muchos vendrían al conocimiento salvador de Cristo, de Dios en la persona de Cristo Jesús. Tú y yo tendríamos vida eterna. Tú y yo podríamos ser participantes de todo lo que Dios tiene, de todas las promesas que Dios tiene. Y eso es un motivo de gozo. No hay razón por la cual el pueblo cristiano esté con su rostro así triste, derrotado. Hay una victoria muy grande, porque tras su muerte, al tercer día, Él resucitó. Él venció la misma muerte. Él realmente, ¿dónde estaba muerte tu aguijón? Él realmente se levantó de entre los muertos, vindicando que Él es Dios sin pecado, ante una multitud de 500 personas. Y Él ascendió días después, comisionándote a ti y a mí, para que llevemos ese evangelio a todo lugar y hacer discípulos. Y esa es la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué Cristo? Porque Él es la imagen del Dios invisible. A través de Él tienes la vida. A través de Él tú puedes conocerle. Porque Él es el primogénito de todo. Él es preexistente en Él mismo, suficiente en Él mismo, eterno. Él es creador. Él te creó a ti. Él está presente en este lugar. Bendito el Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora.
delante de ti, Señor. Te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos tantas gracias porque tenemos una esperanza viva por medio de la resurrección de los muertos de Jesucristo. Gracias, Señor, porque te pertenecemos a ti. Gracias, Señor, porque solamente en ti estamos completos. Oh Señor, que en esta hora podamos conocerte a ti aún más. Señor, en esta hora podamos ser impartidos del conocimiento de tu voluntad, para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos sea conforme a lo que tú tengas, Señor, conforme a tu voluntad. De gloria y honra a ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Mis hermanos, mis amigos, en esta mañana Dios nos ha hablado, y yo no sé ustedes, pero mi corazón está estallido de gozo. Tengo un gozo tan grande. Esta semana comencé a trabajar nuevamente. Ha habido unos cambios tan grandes en mi trabajo, y yo tengo un gozo tan y tan grande en mi corazón. No por el trabajo, no por las cosas que están pasando, sino porque mi Dios es grande, fuerte y poderoso, y en Él yo estoy escondido. Mi vida está escondida en Él, y tu vida está escondida en Él. Y tú le perteneces a Él. Y no importa las circunstancias que tú estés pasando, Él es fiel, Él es verdadero, Él es real, Él es único Dios. Alábale, alaba la gloria de su nombre en esta hora. Levanta tu rostro, cierra tus ojos, levanta tus manos y abre tu boca en alabanza al Señor, en gloria y honra al Señor, y dile cuánto le amas. Señor, cuán grande eres tú, Señor, cuán digno eres de ser alabado. Oh Señor, yo confío en ti, porque mi confianza en ti es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Oh Señor, y así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, tú estás alrededor de cada uno de nosotros. Tú estás alrededor de cada uno de nuestras vidas. Tú nos proteges y nada nos ha de pasar fuera de tu voluntad, Señor. Y aún si lo peor fuera, Señor, como decía Pablo, y si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Pero sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y eso es la única esperanza que tenemos, de que somos tus hijos, de que somos tuyos, de que no hay nada, Señor, de que, oh, ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Oh, ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni nada, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo, Señor nuestro. Aleluya. Vamos a exaltar la gloria de nuestro Señor en esta hora, y con cántico nuevo que Él ha puesto en nuestros corazones, en respuesta, en adoración.